¿Cómo están, chicos? Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a este webinar sobre mentalidad digital. Por favor, que les pido como primera actividad es si pueden apagar, por favor, sus micrófonos. Cada uno tiene un micrófono en la parte de abajo y pónganle, por favor, que esté desmarcado, de tal manera que podamos nosotros escuchar, digamos, la exposición sin ningún problema. ¿Ya? ¿Listo? Porfa, así como Ronnie, por favor, si los demás también pueden apagar su micrófono y su cámara, de tal manera que también la transmisión es mucho más fluida, sobre todo porque, como todos sabemos, el Internet es ahorita medio complicado, ¿no? Y se está sobrecargando, sobre todo a estas horas que la gente comienza a ver Netflix, ¿no? Gracias, Annalise. Mi nombre es Víctor Lozano. Esta es la exposición acerca de mentalidad digital. Eh, Esta exposición en realidad ya lo había hecho el año pasado, a inicios de noviembre, ¿no? Y la idea de la exposición me la propuso justamente un gran amigo que me dijo, mira, Víctor, justo hay un grupo de empresarios que está cerrando el año y les interesa un poco el tema de la mentalidad digital, que es algo que se escucha, o el mindset digital, que es algo que se escucha bastante. De hecho, como algunos de ustedes me conocen, porque veo ahí algunas personas que nos conocemos, ¿no? Eh, Soy profesor, soy docente, y parte, digamos, de la labor de un docente es investigar, ¿sí? Y esa labor de investigar también te hace muy crítico en algunos conceptos que llegan o están, digamos, en el mundo de alguna manera comenzándose a comunicar, ¿no? Entonces, esa labor docente también me llevó un poco a preguntarme si el término mentalidad digital debería ser el más correcto, ¿no? Porque finalmente todos estamos ahorita mismo en una era digital, ¿no? Entonces, ¿por qué ponerle mentalidad digital a una era digital? Sin embargo, mi amigo expositor o mi amigo expositor y empresario también, seguramente ustedes lo conocen, Nano Guerra, me dijo, mira, Víctor, el nombre es atractivo, así que de todas maneras va. ¿Ya? Así que quedaba adaptarse, ¿no? Como suele pasar muchas veces, y sobre todo los marqueteros lo sabemos, ¿no? Entonces, a partir de eso, empecé, mejor dicho, un poco a investigar y a tratar de darle un poquito más de profundidad a todo esto, ¿sí? Pero a la vez, ¿no? Ya un poco cuando con Julio en Verne empezamos a trabajar, digamos, esta nueva marca que hemos lanzado en pleno coronavirus hace algunas semanas, el 16 de marzo exactamente, nos dimos cuenta que, dada esta situación, todos nosotros necesitamos ahora cambiar y transformarnos de una manera mucho más acelerada, ¿ok? Les voy a pedir algo antes de iniciar con la exposición. ¿Me pueden poner en el chat si me escuchan bien? ¿Sí? Me ayudaría mucho a saber si me escuchan bien. ¿Todo ok? ¿Sí? Jefferson, Cristian, Carmen, Vanessa, genial. Entonces, continúo. ¿Sí? Perfecto, perfecto. Muchas gracias por su participación a todos. Y siendo 8 de la noche, ya muchos de ustedes querrán ver una película, así que se agradece siempre el tiempo que se dedica. De alguna manera, esta exposición también está inspirada en compartir, ¿no? Como es el momento ahora mismo de compartir. Así que la idea es esa, ¿no? Gracias, Rafael. Continuando con la exposición, eh, siempre hay que poner las cosas en perspectivas, ¿no? Eso es algo que la historia nos enseña, ¿no? Siempre hay grandes cambios que suceden en el largo de la historia, ¿no? Es importante siempre ponernos en perspectiva, porque ponernos en perspectiva nos da una nueva mirada, un nuevo enfoque, ¿no? Seguramente a todos nos ha pasado que de pronto estás caminando por una calle, ¿no? Que siempre sueles caminar y decides no ir por el mismo sitio, sino por la acera siguiente o del frente, y te das cuenta que de pronto había un edificio que nunca te diste cuenta, ¿no? ¿Y por qué pasó eso? ¿No? Y seguro, estoy totalmente seguro que ustedes dijeron, oye, ese edificio siempre estuvo ahí y no me di cuenta. Es porque de alguna manera cambiaste de perspectiva, ¿cierto? Cambiaste de mirada, ¿no? Y es importante en este momento en que nosotros estamos en plena crisis por este virus, ¿no? Justamente ponernos en perspectivas para saber un poco de dónde venimos finalmente,
¿sí? Entonces, han habido grandes cambios y crisis en la historia del mundo, y eso es importante tenerlo en cuenta. Han habido muchísimas más. Yo he puesto estas, digamos, grandes crisis que todos podemos reconocer porque todos fuimos en el mundo impactados, ¿no? Cada país ha tenido su propia crisis de manera individual, ¿no? Nosotros como país venimos de grandes crisis también, pero hubieron grandes cambios y crisis en la historia, ¿no? Un gran cambio en la historia fue la época del Renacimiento, por ejemplo, ¿no? En la época del Renacimiento hubo una gran difusión del arte, de la creatividad, de la invención de muchas cosas, de muchos artistas, ¿no? Que comenzaron a pasar de ser artesanos, porque eran considerados artesanos, a subir de alguna manera de nivel gracias a grandes mecenas, ¿no? Que invertían para que finalmente ellos puedan pintar, puedan crear esculturas, etcétera, ¿no? Y eso finalmente trajo hacia el mundo una serie de nuevas creaciones que hoy en día podemos ver y disfrutar. Y claro, los que han viajado antes de esa crisis y han ido por Francia, han ido por Italia, sobre todo, seguramente han visto las grandes obras del Renacimiento, ¿no? Luego vino la Revolución Francesa, ¿no? Mucho más adelante, y comenzamos a entrar de alguna manera a la era industrial y fuimos dejando la era agrícola, ¿no? Recordemos que nosotros, y lo decía un autor eh, muy importante, ahorita no se me ha ido el nombre, ¿no? Pero él mencionaba que en realidad a nosotros como seres humanos, ¿no? Las plantas nos han domesticado, ¿no? Él decía eso y a mí me parecía interesante y comparto su observación, ¿no? De alguna manera nosotros veníamos de ser exploradores y cazadores y recolectores, ¿no? Andábamos recolectando y cazando todo el tiempo, y de pronto descubrimos la agricultura, ¿no? Descubrimos la agricultura sabiendo manejar dos cosas, ¿no? El tiempo y el espacio, ¿sí? Y eso es muy importante entender, ¿no? Cómo el tiempo y el espacio va cambiando en toda la historia, en la historia de la humanidad, ¿no? ¿Y a qué me refiero con el cambio del tiempo y el espacio? Me refiero a que las personas y los seres humanos aprendieron a que si es que tenían unas semillas y le echaban agua y esperaban un tiempo en un determinado espacio, podían hacer una planta, ¿no? Y producto de eso nacían frutos, ¿no? Y eso hizo que el ser humano deje de moverse, ¿cierto? De estar cazando y solamente viviendo para comer y para recolectar, dejó de moverse y comenzó a establecerse, ¿sí? Entonces las plantas nos domesticaron, ¿no? Es decir, las plantas hicieron que nosotros nos quedemos y de alguna manera comenzamos a quedarnos en nuestras casas, ¿no? Y comenzamos a construir la sociedad y a partir de quedarnos en un solo lugar empezamos a tener más tiempo, ¿no? Empezamos a conquistar otros espacios y comenzaron a construirse lo que hoy llamamos cultura, ¿cierto? A través de la socialización y a través de las conversaciones, a través de las conquistas, a través de las exploraciones, a través de los intercambios, empezó a construirse una nueva sociedad, ¿no? Eh, Luego vino la Revolución Francesa, que todas las conocemos, ¿no? Y a partir de ahí vino la era industrial, que trae una gran depresión que afectó a todo el mundo, ¿no? De manera importante, ¿no? Tanto en los países en los cuales fue más presente o nació, como también en toda Latinoamérica, ¿sí? Luego vino la crisis financiera del año 2008, pero somos nosotros, ¿no? Al menos cada uno de los que estamos nosotros en este webinar, somos hijos de la era industrial, ¿sí? Y eso lo reconocemos por nuestros comportamientos. Ahora mismo sabemos y nos comportamos básicamente la forma en cómo nos han educado, ¿no? Nos han educado siempre con un profesor, en un salón de clases, nos han educado y nos han formado comprando las mismas cosas o los mismos modelos y las mismas tallas, ¿no? Y de alguna manera lo que ha traído la era digital, que ya más viene a estos tiempos, ¿no? Del año 2000 al año 2020, ¿no? En el que estamos ahora, de hecho ha generado una constante disrupción de diferentes niveles, ¿no? Un nivel donde las personas han ganado poder, un nivel donde las empresas han tenido que responder a esa exigencia de los consumidores, pero hoy vivimos en una crisis que es una crisis que sin duda alguna va a marcar también un cambio en el tiempo y el espacio, ¿sí? Y eso es muy importante comprenderlo, ¿no? Cada vez que hay una gran crisis,
cambia el valor del tiempo y el valor del espacio, ¿no? Y esa era digital en pleno COVID-19 nos trae justamente esos grandes retos. Pero cuando hablamos de mentalidad digital, la pregunta es, ¿qué es una mentalidad digital? ¿No? ¿O qué es ser digital? Y aquí yo abro un poco el chat, ¿no? Para hacerle algunas preguntas y eso también sea un poquito más interactivo. Y les voy a dar algunas opciones, ¿sí? Para que ustedes puedan revisar y podamos de alguna manera interactuar un poquito más. Y yo voy a dejar algunas opciones y ustedes van a escribir el número 1, el número 2, el número 3, como si fuera una encuesta o el número 4, ¿no? ¿Qué cosa es ser digital para Ah, ustedes? ¿Ok? fácil, Voy a nomás. poner entonces, Tengo una. Voy a mirar. dentro de las opciones, chicos, les recuerdo por favor, para los participantes, que es importante. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien. ¿Qué es ser digital? A ver, para ustedes, ¿no? Opción número 1, tener cuenta en Facebook, Twitter, LinkedIn, WhatsApp y TikTok. ¿Eso podrá ser digital? Algunos consideran que sí, de repente. La opción número 2, hacer campañas de marketing digital. ¿Ok? Opción número 3, compartir los últimos memes en mis grupos de WhatsApp, ¿no? De repente alguien considera que eso es digital, ¿no? De repente es así, ahora que están de moda los memes y siempre vemos a los negritos estos cargando, ¿no? El ataúd, ¿no? Y que se han viralizado de manera exponencial, sobre todo ahora con el coronavirus. Y 4, ninguna de las alternativas, ¿no? ¿Alguien me puede poner de repente alguna alternativa que le parezca que es ser digital? O de repente quiere poner una idea adicional, ¿no? Dice, no, Víctor, ser digital es otra cosa. Vanessa dice 4, Patti dice 4, Carlos dice 4, ¿no? Annalise dice 4, todo el mundo dice 4, ¿no? Ok, entonces, ¿qué es ser digital, chicos? A ver, escriban, traten de escribir una idea en una palabra, ¿no? ¿Qué cosa es ser digital? Va más allá de eso, por supuesto. Tener presencia online, utilizar las herramientas online, ¿no? Más allá, dice Ana, ¿sí? ¿Qué podría ser digital? A ver, ¿quiénes están? Yo los conozco casi todos, creo, ¿no? Sí, Carmen, está Cristian, está Eve, está Estefanía, Luis Raimundo, Jefferson, ¿ok? ¿Qué más? ¿Qué más puede ser, chicos? A ver, desarrollar actividades profesionales con herramientas digitales, ¿sí? Uso de herramientas digitales para control, producción y difusión. Tener actividades en el mundo virtual. Ok, hay varias ideas, ¿no? Y efectivamente, dice, a ver, Patti, gestión estratégica de sus activos digitales. Bacán. Todo lo que puede ser usado por medios de herramientas digitales, ¿no? Dicen Inosca, que dicen utilizar medios no presenciales como las principales, como los principales en nuestras actividades, ¿no? Y de hecho, ahorita mismo nos toca utilizar los medios digitales, ¿no? No hay otro camino ahorita mismo que utilizar el medio digital. Recordemos que el Perú ya tiene un 70% de penetración de usuarios en canales digitales. No estar conectado con el mundo en cualquier lugar, en cualquier momento. ¿Qué es ser digital? Y la pregunta es, luego, la siguiente pregunta es, ¿no? Todo eso que han dicho de alguna manera es cierto, eso es ser digital, pero la pregunta es, ¿qué es tener una mentalidad digital? Que es el tema central de esta exposición, ¿sí? Entonces, sus ideas un poco, ¿no? Vamos construyendo esa exposición y me gustaría preguntarles a ustedes, y seguramente muchos de ustedes son amantes del arte, ¿no? Y van a saber, porque además es súper fácil la pregunta, ¿de quién es esta obra? A ver, ¿de quién es la obra? De Da Vinci, obviamente, ¿no? Esta obra es de Leonardo da Vinci. No sé si alguien ha tenido la oportunidad de ir a ver esta obra en Francia, ¿no? En París, en el Museo Louvre, ¿no? Yo tuve la suerte el año pasado, cuando se podía viajar todavía, de ver por primera vez esta obra, y realmente es impresionante, ¿no? Todas las pinturas, todas las fotografías, todas las réplicas, todos los cuadros, no hacen, digamos, no llegan a los talones cuando uno puede ver esta obra y tiene la suerte de verlo, porque además hay una cola enorme, uno tiene que ir temprano de alguna manera, ¿no? Hacer su cola temprano para poder ver esta obra y es impresionante, ¿no? Y cuando uno dice, oye, pero es una chica
digamos, cruzado de manos, ¿no? Y hay muchos enigmas atrás de ello, pero cuando uno está frente a la obra, realmente dice, wow, ¿no? Te hace sentir muchas cosas, ¿no? Creo que es inexplicable y valdría la pena para aquellos que no lo han visto todavía realmente ir y verlo. Pero claro, esta obra es de Leonardo da Vinci, ¿no? El conocido genio, o el más genio de toda la historia del mundo que conocemos y como lo conocemos, ¿no? Estamos de acuerdo que es una de las obras más reconocidas en el mundo, ¿cierto? Lo que hay detrás de esta gran obra maestra, ¿no? Y eso es un poco lo que tenemos que preguntarnos, qué hay detrás de esa gran obra? Y hay una mentalidad digital. Y de repente me dirán, Víctor, o sea, Da Vinci vivía o estuvo en la era del Renacimiento, ¿no? O sea, ¿cómo puedes decir que es una mentalidad digital? Entonces, es cierto, ¿no? Como decía Annalise, va mucho más allá, lo digital de la mentalidad digital, lo que es tener una mentalidad digital. Una mentalidad digital para mí es tener una mentalidad Da Vinci. ¿A qué me refiero con esto? Eh, Todos sabemos y conocemos a Albert Einstein, ¿sí? Los estudios de científicos descubrieron que Albert Einstein era un genio, es decir, tenía una capacidad intelectual más elevada que cualquier ser humano, ¿sí? Era un genio, ¿no? Así como hay grandes genios, ¿no? Que biológicamente están preparados para ser genios. Pero Da Vinci no tenía, digamos, esas capacidades adicionales de este gran genio. Sin embargo, se le conocía como genio. Y acá lo que yo voy a hacer y lo voy a compartir con ustedes, ya porque seguramente están cansados de escuchar digital o mentalidad digital, vamos a conocer mi propuesta, ¿no? De lo que considero es una mentalidad digital a partir de la mentalidad de Da Vinci, ¿no? Y a partir un poco de ver su obra y algunas de sus invenciones, ¿no? Me tocó a mí el año pasado, el año pasado 2018, ya, el año pasado, ¿no? De ser parte de un proyecto para traer la obra de Leonardo da Vinci por sus 500 años, fue el año pasado, 2019, ¿no? Una obra iterante, interactiva y virtual, ¿no? Donde se trajeron, se replicó sus planos, ¿no? Y comenzamos a trabajar en llevarlo hacia al Museo perdón, al Ministerio de Cultura, ¿no? En San Borja. Fue muy interesante pasar por todo ese proceso de conocer su obra, tener que además generar un interés en la gente, tener que investigar sobre su obra y tener que comunicar sobre su obra en diferentes segmentos, ¿no? Desde escolares, profesores, gente que le gustaba el arte, personas de cualquier perfil, abogados, contadores, administradores, etc. Y el objetivo era traer la mayor cantidad de personas a esa obra, que fue una obra de, como se llamó, Da Vinci Experience, y fue muy interesante porque fue la obra en la historia del Museo de la Nación, ¿no? Que está dentro del ministerio, de más éxito en toda la historia del museo, ¿no? O sea, hubo la mayor cantidad de personas que fueron a ver la obra y fue un éxito, y no sé si alguien de ustedes lo pudo ver, ¿no? Sí, fue interesante, ¿no? Dice Jefferson, hubo todo el tema de interactividad, de realidad virtual, se construyeron réplicas según los planos de Da Vinci, hubo también todo el tema de VR, ¿no? Y fue una época, una experiencia en Florencia, en Italia, se paseó como primer país en Latinoamérica en Lima, en Perú, y luego se fue a Chile, Santiago, y en Latinoamérica fue la que mejor recaudación de personas tuvo, ¿no? Y fue muy interesante, casi como abrir llenó el Estadio Nacional fue esa obra, ¿no? Pero ¿qué cosa es una mentalidad Da Vinci? ¿No? Esa es un poco la idea de ir construyendo lo que yo considero que una mentalidad Da Vinci es lo que se necesita, porque considero que es una mentalidad digital, ¿no? ¿Por qué? Leonardo da Vinci, de hecho, un hijo bastardo, no sé si ustedes saben. Es decir, fue un hijo no reconocido por su padre al inicio, ¿sí? Y fue, ¿no? De los años 1900 al 2020, que estamos ahora, tener un hijo fuera del matrimonio, ¿no? Era símbolo de algo negativo, como a ti como persona, y un símbolo muy malo para tu familia. En esa época, en la era del Renacimiento, estamos hablando de los años 1300 aproximadamente, era peor, ¿cierto? Un hijo bastardo era mal visto, ¿no? En su época, sin embargo, lo que hizo él
fue transformar este escenario, ¿no?, de ser un hijo bastardo en una oportunidad. ¿Qué significaba ser un hijo bastardo en esa era o en esa época? Significaba no poder educarse, por ejemplo, ¿cierto? No poder recibir, digamos, los estudios que tenían los hijos que sí eran parte de una familia tradicional o una familia normal, como se decía, ¿no? Hubiera sido reconocido como hijo auténtico, hubiera tenido que ser notario de Leonardo da Vinci, ¿sí? Como la familia Vinci en su época, ¿no? Es decir, probablemente nos hubiéramos perdido de este genio, ¿sí? Porque por herencia tenía que haber sido notario. Y en esos tiempos los notarios eran, digamos, la profesión de más auge, ¿no?, que existía en ese momento. ¿Por qué? Porque las tierras empezaban a tener propietarios. Y cuando la tierra, efectivamente, esa es tu tierra, ¿no? Entonces, trabajo en los notarios había un montón. Son como ahora los que están pedidos para las personas que ven inteligencia artificial, todo el tema de tecnologías, ¿no? O marketing digital. Ahora, lo que estamos en marketing digital, el coronavirus no tiene contra la pared, no paramos, ¿no? Yo me desperto a 6 de la mañana, ahorita tengo luego un call, ¿no? Entonces, los notarios eran así en su época, ¿no? Eran personas que tenían mucho trabajo, y a partir de esa época, digamos, hubieron mucha riqueza y grandes ricos, ¿no?, en esta era del Renacimiento. Pero no tener esa responsabilidad le dio la oportunidad a Da Vinci, es decir, no tener la responsabilidad de tener una herencia, de ser notario, le dio la oportunidad de desarrollar más de una habilidad y diferentes conocimientos, ¿no? Y eso es muy importante hoy en día en esta era digital. Recordemos que somos hijos de la era industrial, ¿sí? Y al ser hijos de la era industrial nos han dicho, Víctor, ¿no? José, Julio, ¿no? Ana, etcétera, Ronnie, ustedes tienen que ser abogados, ¿no? O tienen que ser doctores, ¿no? Y tu camino es tener que ser profesional, tener tu maestría, ¿sí?, tener tu doctorado, para muchos de nosotros. Grande parte del Perú es empresario por defecto, somos hijos también de los años 80, ¿sí? Somos hijos de la migración, de las grandes migraciones que se han dado en el Perú en los años 40, 60, 80. Somos una mezcla, ¿no?, bastante interesante de muchos países que llegaron aquí. Sin embargo, la era industrial principalmente nos ha influenciado en nuestros comportamientos y en la forma en cómo nosotros generamos y agradecemos ciertos valores, ¿cierto? Entonces, yo me parece muy gracioso, pero por ejemplo, a veces yo me pasaba antes hablando tanto, me iba a Chiclayo, me iba a Arequipa, y me decían doctor, ¿no? Y yo decía, ¿por qué me dicen doctor si yo no soy doctor, ¿no? Pero de alguna manera querían mostrar, ¿no?, un respeto hacia mi persona, ¿no? Entonces, somos hijos toda la era industrial, ¿no? Y hay que entender que Da Vinci pudo ser pensador, pudo ser científico, pudo ser artista, pudo ser ingeniero, pudo ser biólogo, pudo ser un gran visionario, porque no tuvo la obligación de ser finalmente notario, ¿no? Entonces, tuvo esa libertad, ¿no? Él se fue a vivir a Vinci, a un pueblo que está a unas 2 horas o 3 horas de Florencia. Él se fue a vivir apartado, ¿no? Su padre lo iba a visitar a escondidas, ¿no? Le negó la educación, pero eso le dio la libertad y finalmente él comenzó a animarse a investigar y a explorar diferentes vertientes del conocimiento, ¿no? Diferentes especialidades. Y creo que hoy en día estamos volviendo a eso. Hoy en día yo no puedo decir que solamente tengo que saber de marketing, ¿no? O yo no solamente puedo saber de administración, o solamente contador o abogado, o la carrera que tengamos, ¿no? Ya no, eso ya no es más, ¿no? Claramente eso ya no puede ser más. Hoy nosotros tenemos que construir diferentes habilidades, ¿sí? Para mí ya terminó, y para los comunicadores, porque acá hay varios, para mí ya terminó la era del posicionamiento único, ¿no? Porque eso no es posible, porque eso no es natural, ¿ok? Nosotros nos han criado así, nos han formado así, pero no es natural. Tenemos muchas habilidades que de alguna manera no hemos desarrollado, y creo yo que es el momento de desarrollarla, y nunca es tarde de desarrollarlo, tal cual como de alguna manera Da Vinci lo pudo hacer, ¿no? Da Vinci lo pudo hacer, ¿no? Entonces, la primera capacidad que yo considero de una mentalidad digital es integrar diversos conocimientos y habilidades.
Y me parece que en esta época en la que estamos nosotros, en el cual un virus, ¿no? Un enemigo invisible, ¿no? Como hoy día decía el presidente Vizcarra, un enemigo invisible nos tiene a nosotros arrinconados, tenemos que tener esa capacidad de integrar diversos conocimientos y habilidades, porque finalmente eso nos puede destacar y hacer mejores personas. Pero no solamente por el hecho del saber, ¿no? Sino también por el hecho de la empatía, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Que cuando uno conoce más, puede ponerse en la posición del otro también. Y esa construcción de la empatía creo que ahora es mucho más necesario que antes, ¿sí? Tener varias puertas o poder observar de diferentes puntos de vista a través de diversas habilidades nos da esa capacidad para ponernos en los zapatos de otros y decir, ok, acepto tu pensamiento, acepto tu respuesta, acepto tu propuesta, ¿por qué no? ¿No? Y este por qué no es algo que de alguna manera la era industrial nos ha tenido frustrado y creo que es un momento que alguien con mentalidad digital o mentalidad de Da Vinci debería tener. La segunda historia es que Leonardo da Vinci, nuestro amigo Leonardo da Vinci que nos acompaña ahora, ya después de 501 años de su muerte, diseccionaba cadáveres, ¿sí? Obviamente no era un asesino serial, ¿no? No, para nada, no lo era, no, seguramente se le viene mucho a la mente los asesinos seriales, pero él no era un asesino serial, pero sin embargo diseccionaba cadáveres, ¿no? Sí tenía ciertos comportamientos medio complicados, ¿no? Da Vinci no era una persona pues suavecita, ¿no? Para nada, era una persona súper disruptiva para su época, ¿no? Y lo sigue siendo, ¿no? Y vamos a conocer un poquito más historia. Empezó diseccionando cuerpos de animales, ¿no? Empezó a diseccionar cuerpos de animales para comprender cuál era su funcionamiento, ¿no? Cómo funcionaba el movimiento de ciertos animales, ¿no? Desde aves, animales, digamos, más domésticos. Empezó a hacer eso. Pero se dio cuenta de algo, ¿sí? Porque él era una persona muy observadora. Se dio cuenta que para poder entender, para poder plasmar su arte y sus diferentes especialidades, tenía que ir más allá de solamente diseccionar cuerpos de animales. Entonces, ¿qué hizo? Leonardo entendió que para conocer los secretos del cuerpo humano, habría que abrirlo y verlo de diversas perspectivas. Entonces comenzó a diseccionar cuerpos humanos y comenzó a pedir a sus amigos, ¿no? Muchos de ellos anatomistas, comenzó a pedirles permiso para poder entrar, luego que ellos hacían su trabajo, ¿no? Y comenzar a ver cómo eran los músculos, cómo estaban formando las partes, cómo se movían tales ligamentos, etcétera, ¿no? Entonces empezó a ver el cuerpo de diversas perspectivas, ¿no? Y eso, ese conocimiento, abrirse ese conocimiento, también le hizo entender a él o tener a él diversas perspectivas, ¿no? Vemos aquí algunas imágenes que son imágenes de sus dibujos, ¿no? De este cuaderno que se encontró hace mucho tiempo, perdón, hace algunos años, ¿no? Hace algunos años hubo un gran descubrimiento en los años 1900. Eh, recordemos que estamos hablando de grandes temporadas de años, ¿no? No, cuando digo hace algunos años, estoy hablando de 100 años, ¿no? Se descubrió estos papeles, estos documentos que ellos tenían, que Da Vinci tenía, ¿no? Donde se ve sus dibujos sobre anatomía, su estudio sobre el cuerpo humano, ¿no? Su estudio sobre la biología, ¿no? Gracias a estos experimentos, fue el primero en describir el corazón como un músculo. Da Vinci fue el primero en describir el corazón como un músculo, ¿no? Destronando los postulados de Galeno, que perduraban intocables desde el siglo II. ¿Sí? Entonces, esta capacidad de experimentar de Da Vinci fue muy importante en su época, y no solamente en su época para él, sino para todo lo que significó luego para la humanidad, ¿no? Entonces, gracias a ello pudo corregir diversas teorías, como la del hombre perfecto, ¿no? De donde nace una de sus obras más conocidas, que ustedes seguramente lo han visto, que es el hombre de Vitruvio, ¿no? Que es esta imagen que vemos acá. Se conoce que en realidad este hombre de Vitruvio ya existía, ¿no? Ya existía antes, ¿no? Justamente Vitruvio, que es el creador, y lo que hace él es perfeccionarlo, ¿no? Lo perfecciona, y a partir justamente de la exploración y la disección de estos cuerpos, él crea de alguna manera una anatomía perfecta, ¿no? Y lo plasma en este dibujo, ¿no? Y se han hecho una serie de estudios científicos sobre esta obra, y se ha descubierto que esta obra en perspectiva, ¿no? Y en dimensión es perfecta, ¿no? Entonces,
Da Vinci fue un gran experimentador, ¿no? Decía, el aprendizaje nunca agota la mente, ¿no? Y eso es algo que nosotros lo sabemos en parte por él, ¿no? Es decir, la capacidad de aprender nunca agota la mente, por todo lo contrario, lo que hace es desarrollar, ¿no? Finalmente todos sabemos que nuestro cerebro es como un músculo, ¿no? Para los que alguna vez les he dictado clases en marketing digital, sabemos que el cerebro, por estudios que se han hecho, por ejemplo, con Google, ¿no? Se sabe que el cerebro en los últimos 50 años ha evolucionado con la velocidad, perdón, en los últimos 10 años ha evolucionado con la velocidad de 50 años, es decir, el cerebro ha aprendido a adaptarse a esta era digital, ¿sí? Ciertamente eso ha traído una serie de comportamientos complejos que hoy vivimos, ¿no? Como es la capacidad de concentrarnos, se ha perdido muchísimo, la capacidad para tomar atención, ¿no? Todos estos temas definitivamente impactan en nuestra mente y también impactan de manera importante en las nuevas enfermedades que hoy existen en el mundo, ¿no? Esta área digital es buena y es mala a la vez, ¿no? Pero Da Vinci, digamos, decía esto, y es cierto, ¿no? Entonces, la segunda capacidad que considero yo tiene una mente Da Vinci o una mente digital es experimentar y aprender. Y hoy en día, justo tenía una reunión en la mañana con mi socio, ¿no? Y comentábamos qué vamos a hacer, ¿no? Un poco era, ¿qué podemos hacer ahora mismo frente a esta situación? Porque claro, marcadamente hay un corto plazo que hay que atender, en el que tenemos que adaptarnos y sacar adelante la empresa, ¿no? Pero también hay un largo plazo, ¿no? Que hay que también empezar a desarrollar y hacer, ¿no? Y lo que hemos decidido claramente es experimentar, ¿no? Experimentar con información, claramente, ¿no? No experimentar por experimentar, sino experimentar con información y que esto nos lleve a aprender para ver cómo tenemos ciertas respuestas y soluciones a esta época, ¿no? Que nadie sabe qué va a terminar, cuándo va a terminar. Ayer justo dicté un webinar también, más o menos a esta hora, y veíamos, uno de los estudios nos arrojaba de que el peruano, en promedio, más del 50 peruanos pensaba que el impacto de esta crisis iba a verse, por lo menos iba a durar un año, ¿no? Entonces, el peruano ya es consciente de eso, ¿no? Y eso nos lleva finalmente a experimentar. Estamos en una excelente época y un excelente momento para experimentar, porque todo está cambiando y hay nuevos comportamientos que se están dando de manera natural, producto de esta crisis en la que estamos, ¿no? ¿Alguien leyó este libro? Respóndame, por favor, o vio la película, ¿no? Esta película, El Código Da Vinci. ¿Sí? Chicos, ¿se han dormido, creo? Sí, ambos, ¿no? Sí, de hecho que sí, es El Último Infierno también, dice Manolo, no Rodrigo que sí, de hecho, ¿no? El Código de Da Vinci es una obra muy, muy, muy interesante, ¿no? De hecho, yo lo leí hace muchísimo tiempo el libro, ¿no? Y se parecía en una obra que apareció en los años 1970, ¿no? Era muy parecida a la obra. Me imagino que Dabrón se habrá inspirado de esa obra, porque era bastante parecida, pero Dabrón tuvo el éxito de que finalmente esta obra se haga súper global, ¿no? Y fue llevado finalmente a la pantalla. Es un libro muy fácil de leer, además, ¿no? Con decirles que hasta Gianmarco ha leído, que Gianmarco no lee nada, ¿no? Ha leído este libro, y él lo dijo, ¿no? Yo no leo, la inspiración me viene así de pronto. Pero sí, un libro que sí he leído ha sido Da Vinci, hasta Gianmarco ha leído, así que todos lo hemos leído. Y aparte es bien, bien, bien interesante, ¿no? Pero bueno, si todos hemos leído, casi todos hemos leído este libro, y si los que no han leído se pierden una gran obra, en ver igual la película, ¿ok? Lo cierto es que Da Vinci podría haber sido disléxico, ¿no? Es decir, tenía dificultades en la lectura, la escritura y una ortografía realmente malísima, ¿sí? Tenía una ortografía mala, 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 ¿no? Parecía como nosotros ahora, ¿no? O sea, parecía alguien digital, ¿no? Porque ahora si se ponen ustedes a escribir algo, su letra le sale terrible, ¿no? Porque estamos tan acostumbrados ahora al celular o la computadora que ya hemos perdido nuestra letra caligrafía que nos enseñaron en el colegio, ¿no? Entonces Da Vinci más o menos tenía esa letra de nosotros en estos tiempos, ¿no? Su letra era muy mala y aparte era disléxico, ¿sí? Era su letra, ¿no? Y claro, producto de esto, en medio de esa dificultad, se adapta, ¿no? A pesar de ser disléxico, se adapta, ¿no? Y empezó a crear su propia forma de escritura, la escritura especular, ¿no? Es decir, ese tipo de escritura que es escribiendo al revés, ¿no?
lo que inspiró lo que conocemos como el Código Da Vinci ahora, ¿no? Entonces, él a pesar de esa dificultad, se supo adaptar, ¿no? Y eso es algo muy importante en esta era digital y en este mindset que ahora pretendemos tener en esta era digital, ¿no? O este mindset digital, ¿no? Entonces, el tercer punto es la capacidad para adaptarse, ¿no? Y esta capacidad para adaptarse es algo que a mí particularmente me cuesta, ¿sí? A mí me cuesta adaptarme. Eh, Soy un crítico de la adaptación, ¿no? Creo, y justo lo conversaba con mi esposa hace unos días, un poco pensando en esa exposición y decía, ¿por qué tenemos que adaptarnos? ¿No? ¿Por qué tenemos que adaptarnos si hay nuevos comportamientos? Claramente vamos a cambiar mucho nuestros comportamientos, ¿sabes? ¿Por qué tenemos que adaptarnos? Pero claro, un poco reflexionamos y decíamos, hay dos partes en esta época. Hay una parte en que sí tienes que adaptarte rápidamente y hay una época parte en que sí tienes que reinventarte. Porque nada va a volver a ser como era antes, ¿no? Ya esta frase la habrán escuchado por lo menos unas 5.000 veces en los últimos 2 días, ¿no? Nada va a volver a ser como era antes en el mundo, pero tampoco nadie entiende la respuesta, y para mí eso es lo más interesante. Yo conversaba con mi suegro el otro día por WhatsApp, ¿no? Que a él le gusta mucho la historia, y le decía, y él me mandaba un artículo, ¿no? Y yo le decía, mira, en realidad yo creo que estamos en el segundo renacimiento. Y yo me hacía la pregunta, ¿no? Estamos en un renacimiento, pero un poco revisando antes de venir a esta exposición, ¿no? En las mañanitas leyendo, y veía las características del renacimiento, y una característica que no tiene esta época del coronavirus, es que en realidad en la era del renacimiento sí hubieron grandes líderes, ¿no? Hubo grandes líderes que se reconocían, ¿no? Uno decía, por ejemplo, esta familia rica, ¿cómo se llama la familia rica? Los Medici, aquí está mi esposa frente mío que sabe historia también, los Medici, ¿no? Eh, Ellos, ¿no? Eran grandes mecenas, ¿no? Y claramente tenían mucho poder y se veía un liderazgo muy claro, ¿no? Hoy, esta época, ¿no? Esta época del coronavirus, en realidad nos encuentra con líderes apagados, ¿no? Un líder como por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, ¿no? Donald Trump, que está haciendo todo lo contrario a lo que debería hacerse, ¿no? Vemos un líder brasileño de una potencia que era una potencia global, ¿no? Como de Brasil, caminando para otro lado, vemos a un mexicano que no sabe dónde va, ¿no? Vemos a un presidente chino que está comenzando a reaccionar. En realidad no hay grandes líderes que uno puede evidenciar, ¿no? Hoy los grandes líderes, por ejemplo, van a recién empezar a emerger, ¿no? Entonces, y es interesante por eso, porque no reconocemos a esos líderes, porque normalmente uno dice, vamos hacia adelante, ¿no? Podemos distinguir, este es el camino, no hay nadie que nos esté marcando el camino, ahorita el camino es quedarnos en nuestras casas, ¿no? Por eso se dice que esto no es una guerra, ¿no? Porque normalmente en una guerra, pues más bien hay un gran grupo de gente fuera, ¿no? Sin embargo, claramente, digamos, es una época difícil y compleja, ¿no? El líder está en casa, dice Vizcarra, dice Wilton, ¿no? Los Borges en España, dice Rodrigo, ¿no? Claro, esos fueron Trump, corazón, dice Ronnie, ¿no? Me imagino que irá de broma, Ronnie. ¿No? Sí, claro, Vizcarra claramente es el líder más visible para nosotros, ¿no? Más allá del tema político, creo que sabe transmitir, sabe comunicar, sabe trabajar con pocos recursos, ¿no? Es una persona muy estratégica, lo hizo bien en su gobierno de Moquegua, recordemos que él negoció con las mineras, ¿no? En su región y trajo dejó con un gran nivel de educación a Moquegua. Desde el año 2014 al 2017, Moquegua hasta el 2018 fue la primera región con mayor competitividad, ¿no? En todo el Perú, más que Lima inclusive, ¿no? Es alucinante, lean la historia de Vizcarra, de la negociación que tuvo Vizcarra, ¿no? Con esta minera que no recuerdo su nombre, ¿no? Es interesante cómo esto puede de alguna manera verse reflejado ahora en el comportamiento que tiene como líder, ¿no? Un gran negociador, ¿no? Vanessa dice, es cierto, Italia resultó ser la más afectada de Europa por el Vaticano, comunismo versus capitalismo, ¿no? Sí, de hecho que sí. En Italia, ustedes seguramente lo saben, ¿no? Pero ustedes si ponen a estudiar los grandes descubrimientos que ha tenido el mundo, siempre hay un italiano.
Siempre hay un italiano. El último gran descubrimiento científico que ha tenido el mundo ha sido el descubrimiento de las neuronas espejo, ¿no? O las neuronas de la empatía, ¿sí? Que se tiene en el año 1970, ¿no? 1990, perdón, ¿no? En 1990, y lo descubre un científico italiano, ¿no? Y vean en la historia, los grandes científicos italianos tienen esos grandes descubrimientos. Para mí no es casualidad que esta gran crisis la haya atacado sobre todo a Italia, ¿no? Yo creo que ahí van a haber grandes cambios y van a haber grandes descubrimientos, y en unos 10 o 20 años vamos a ver y vamos a comprender toda esa historia, y seguramente Florencia se habrá transformado. No sé si han ido a Florencia, es lo máximo, ¿no? Y vayan si en algún momento lo pueden ver, ¿no? Antonio Meucci dice, no, el inventor verdadero del teléfono, dice Wilton. Es cierto, no necesariamente Alexander Graham Bell, ¿no? Qué interesante este público que tenemos, ¿no? Que va creciendo además poco a poco, ¿no? Claro, Florencia, el Ponte Vecchio, por supuesto, ¿no? Tenemos historiadores, ¿no? Deberíamos hacer un webinar de historia, ¿no? O sea, para entender todo esto. Pero para no desviarnos, ¿no? La capacidad de adaptarse es muy importante en esta época digital, y definitivamente, a pesar de ser disléxico, Leonardo da Vinci supo adaptarse, ¿no? Han habido otros descubrimientos luego sobre Da Vinci. Luego se ha estudiado más el tema de la dislexia, y se cree que la dislexia puede generar también un pensamiento superior en algunos aspectos, ¿no? Y son estudios que se están haciendo, y se están comenzando a comprobar que tener dislexia puede darte ciertas habilidades diferentes, ¿no? Pero está estudiándose eso. Así que probablemente también haya una explicación científica para la genialidad de Da Vinci, no solamente la genialidad de Abraham Lincoln, ¿no? O perdón, de Albert Einstein, quería decir. ¿Sí? Más nos dicen por acá que están muy activos, y muchos historiadores, por lo que veo. Ok, ahora quiero preguntarles, ya terminando con esta exposición, siendo las 8:51, ¿alguien reconoce esta imagen? ¿Sí? ¿Alguien? A ver, votemos ideas, ahorita podemos equivocarnos, estamos en la época de coronavirus, así que no hay problema, ¿no? O sea, podemos equivocarnos. Dígame, ¿qué es esto? Pónganlo en el chat, por favor, lo que se le venga a la mente. Anímense, chicos. ¿Qué es? ¿Un plano? ¿Un dibujo? ¿Qué podría ser? A ver, alguien ya tiene la respuesta, seguro. Un plano. Sí, Vanessa dice un plano. Exacto. ¿Alguna idea adicional? ¿Qué más dice por acá? Una serie de diseños de algo para algo. Un mecanismo. Exacto, un mecanismo, dice Rodrigo, es cierto, ¿no? Plano de una herramienta, dice Carlos Guzmán. Desde Piura, desde Trujillo, nos siguen también. Nos siguen de todos lados. Trujillo, veo ahí Walter, ¿no? Una guía detallada. Es una rodilla, dice Manuel. Sí, parece, ¿no? ¿Qué más, chicos? Plano proyectado, nos dice Cintia, ¿no? Genial. Leonardo vio por primera vez un pez volador sumergirse nuevamente en el agua. Se hizo una pregunta que a mí o sea, me hizo pensar, esa pregunta, siempre digo, ¿cómo se pudo hacer esa pregunta? ¿No? Y no solamente una pregunta de genio puede hacerse esa pregunta, ¿sí? Se preguntó, ¿no? ¿Por qué un pez, ¿no? Cuando vio este pez volador, imagínense un pez volador, ¿no? Seguramente las han visto y han tenido miedo, porque es lo más feo que te puede pasar, es pasar un pez volador, ¿no? Cuando uno está nadando, ¿no? ¿Por qué un pez avanza más rápido que un ave si el agua es más densa? ¿Por qué un pez es más veloz? ¿No? Si es más veloz que un ave si el agua es más densa, ¿no? Él se hizo esa pregunta, ¿no? Es una pregunta de genio, ¿no? Es una pregunta de observador, es una pregunta de alguien que está capacitado, digamos, para poder, está capacitado y entrenado en el poder de la observación, está capacitado porque vivió muy alejado de toda esa gran masa de personas
en la época del Renacimiento. Él llega en la época del Renacimiento, digamos, a Florencia misma, ¿no? En la cuna del Renacimiento, él comienza a llegar desde los 18 años, ¿no? Tuvo algunos viajes a los 12, ¿no? Etcétera, ¿no? ¿Sí? De hecho, fue mucho más analítico, por supuesto, como nos dice Vanessa, ¿no? Esa capacidad de hacerse preguntas, hoy en día es vital para nosotros, ¿sí? Hoy en día es vital para nosotros, ¿no? Justo ayer conversando con mi esposa, ¿no? Y ustedes dirán, converso mucho con mi esposa, pero ¿con quién vamos a conversar si estamos en la cuarentena? ¿No? Y seguramente a ustedes les pasa, ¿no? La pregunta era un poco, oye, ¿y qué hacer en este momento para acelerar la transformación digital? ¿No? Y la pregunta era, que siempre nos hacemos y siempre nos decimos, tiene que ver con la cultura, ¿no? Eso es lo que primero, ya, no es transformación digital, es transformación cultural, ¿no? Ya, entonces nos pusimos en la posición, pensemos que nosotros como empresa somos un auto, ¿cierto? Ok. ¿Qué pasa si tenemos al mejor equipo, ¿no? El mejor motor, los mejores frenos, ¿no? Las mejores partes del auto, ¿no? Imaginemos que tenemos las mejores partes del auto. Imaginemos que esas mejores partes del auto son nuestro equipo, ¿no? Y yo le decía, ok, si tengo el mejor motor, ¿no? Entonces es probable que pueda avanzar. Pero ella me hizo una observación. Dijo, tú puedes tener el Jaguar, ¿no? Puedes tener el último Tesla, ¿no? No sé si han visto el último Tesla, que lanzaron hace algunos meses, ¿no? Este que parece un tanque, ¿no? Que por cierto se parece mucho a un plano de Da Vinci, ¿no? En los años 1300, imagínense. Tú puedes tener el mejor auto del universo, pero si el conductor no quiere avanzar, no vas a avanzar a ningún lado, ¿no? Si el conductor no quiere ir hacia la esquina, no va a ser a ningún lado, ¿no? Entonces, es una buena pregunta, ¿no? Es decir, ¿qué podemos hacer en esta era digital, en esta era del coronavirus? Realmente es el equipo, ¿no? Y si el equipo no quiere avanzar, nosotros tenemos que avanzar, ¿no? Si el directivo no quiere cambiar, ¿cómo va a cambiar el equipo? Entonces hay que hacernos esta pregunta, y Da Vinci de hecho se hizo grandes preguntas como esta de acá, ¿por qué un pez avanza más rápido que un ave en el agua? Y por acá hay creo varios Da Vinci porque están respondiendo a la pregunta, ¿no? O ya me están botando de la sala. El pez nació en el mar, para el mar, y se adaptó a su naturaleza. Excelente, nos dice Eddie Moreno, un gran estudioso, además de Piura, ¿no? De la educación. Un amigo docente decía, no dejes de lado la curiosidad de los niños, no olvidar nuestra etapa del porqué, ¿no? Y ahí tomo tu pregunta, Ronnie, ¿no? Que no sé en qué parte del Perú está Ronnie, porque Ronnie es bastante viajero, además está en Cajamarca, luego está en Trujillo, ¿no? Muchas personas que conocemos por aquí. Y sí, ¿no? Es decir, nunca nos olvidemos de nuestra etapa de niño, ¿por qué? Y cuando ya nos llega la edad, más o menos a los 38 años, como tengo yo, ¿no? A partir de los 30 comienzas a hacerte otras preguntas, ¿no? Y dices, ¿para qué hago esto? ¿No? Al final, ¿para qué estoy haciendo esto que estoy haciendo? O sea, ¿para qué he decidido ser profesor? ¿Para qué he decidido estudiar investigación? ¿Para qué he decidido lo que hayamos decidido, ¿no? Y Da Vinci tenía un gran para qué, ¿no? Y es donde quiero conectar con la pregunta de Ronnie. No solamente el por qué, como bien dice Ronnie, sino el para qué, ¿no? Y esto finalmente nos lleva a una reflexión, ¿no? Da Vinci observó por 20 años el vuelo de las aves, parándola con el vuelo de los murciélagos. Es decir, miraba aves, miraba murciélagos. Observaba insectos y los comparó con los insectos y los peces voladores para crear el códice sobre el vuelo de las aves, ¿no? Que es este papiro que vimos, que dijimos que era un mapa y todo lo demás. El códice sobre el vuelo de las aves es su gran obra de Da Vinci, ¿cierto? Es su gran obra hacia el futuro. No digo que la Mona Lisa, ¿no? No sea una gran obra, ¿no? No digo que el hombre de Vitruvo no sea una gran obra, pero para mí el códice sobre el vuelo de las aves es una obra porque además fue capaz de dejarnos un legado de conocimientos y experiencias y experimentos muy valiosos para todos, ¿no? Un tratado que incluía anatomía, mecánica, física, óptica, biología, arte y diferentes especialidades,
básicamente por la capacidad que él tuvo para observar y comparar el vuelo de los insectos, el vuelo del pez volador, ¿no? El vuelo de las aves, ¿no? El vuelo del murciélago. Ese tratado lo creó para responder a una pregunta que fue su gran propósito en la vida, ¿no? ¿Alguna vez los seres humanos podremos volar? ¿No? Ese fue su propósito en la vida de Da Vinci, ¿no? Demostrar o encontrar o descubrir si finalmente el ser humano podía volar, ¿no? Y se dedicó por 20 años, y probablemente han sido más, ¿no? A construir este códice del vuelo de las aves, que él no lo llamó así, ¿no? Que finalmente la gente que encontró este códice, después ya estudió este códice, y que además, si ustedes ponen códice del vuelo de las aves, ¿no? O tratado de Da Vinci en internet, tratado de Da Vinci PDF, van a encontrar todo el códice de las aves descrito, porque siempre hay gente buena en el mundo y bastante humana que se encarga de compartir información, ¿no? Y este códice de las aves, que ven algunas imágenes interesantes aquí, ¿no? Sobre el plano, ¿no? Fue inspiración para finalmente construir diferentes formas en cómo luego logramos que la persona humana o las personas puedan volar, ¿no? Tanto así, en el año 2012, la NASA, a través de la misión Curiosity, envió a Marte una copia del códice sobre el vuelo de las aves, ¿no? Miren, para que vean eh, la repercusión que tuvo la obra de Da Vinci en nuestra historia, ¿no? Y aún lo sigue teniendo, ¿no? Y este propósito que tuvo Da Vinci a través de esta gran pregunta reflexiva, ¿no? Este gran para qué de Da Vinci, trajo por sí, ¿no? Un gran legado hacia la humanidad, ¿no? Y eso es muy importante entenderlo, ¿no? Quiero ver, a ver acá, me están haciendo algunas preguntas. Claro. Trujillo, Perú, dice Ronnie, ¿no? En el agua puede generar mayor empuje, claro. La última cena, por supuesto que sí, Wilton, ¿no? O sea, una obra súper estudiada, ¿no? Que hay muchos enigmas, que al lado está María Magdalena, tantos inventos, pero fíjense que esa obra, ¿no? ¿Por qué fue un genio Da Vinci? Porque tuvo esa capacidad para trabajar con las dos dimensiones del cerebro, ¿no? Ser un ingeniero, pero a veces ser un artista, ¿no? Porque felizmente no vivió en la era industrial, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si Da Vinci hubiera nacido en la era industrial? Probablemente hubiera tenido pensamientos más estructurados, ¿no? Como nos dicen a nosotros, ¿no? Si tú eres ingeniero, sí, eres más duro, más recto, ¿no? Eres artista, sí, ¿no? ¿No? Más desordenado, ¿no? Menos estructurado, ¿no? Entonces, o sea, eso ya va a cambiar en el mundo sin duda alguna, y por eso creo que hay algunas características en las cuales el mundo se parece bastante al Renacimiento, ¿no? Fue un fenómeno para su época, la última cena, ¿no? Claramente, ¿no? Si hubiera nacido en esta época ya hubiéramos llegado a Marte, nos dice Wilton, claro, ya habría sido él el que hubiera llegado a Marte, ¿no? Sin duda alguna. Hubiéramos probablemente pensado en otros planetas, ¿no? Sin duda alguna, ¿no? En la Mona Lisa usa distintos planos y perspectivas, ¿no? Dice, cierto, ¿no? Cierto, eso que dices, Rodrigo, a la Mona Lisa, y es cierto que cuando uno mira, ¿no? A Mona Lisa te sigue la mirada. Y vayan a ver a Mona Lisa, o sea, si hay dos obras que yo recomiendo ver cuando estén vivos, cuando estemos vivos, es ver a la Mona Lisa y ver los girasoles, corrígeme, Erika, los girasoles de Van Gogh, ¿no? Los girasoles de Van Gogh, que también, y el autorretrato de Van Gogh, son tres obras muy, muy, muy hermosas, capaces de darte mucha sensibilidad, y creo que hay obras que te permiten ser otros luego, ¿no? Y creo que eso son obras muy, muy... Pero era muy pequeña, dice Wilton. La verdad que yo me conmoví, ¿no? El paisaje que está detrás de ella es asimétrico, ¿no? Dice Rolando. Van Gogh, por supuesto que sí, ¿no? Van Gogh es incomprendido, ¿no? Todos sabemos que él no fue catalogado como genio o como gran artista, ¿no? Murió no sabiendo que iba a ser un gran artista, sin embargo, cambió una época, ¿no? Ya hablaremos de Van Gogh, ¿no? Él seguramente también tenía una mentalidad Da Vinci, ¿no? Era depresivo Van Gogh, ¿no? Probablemente en esta época hubiera tenido un mejor tratamiento, ¿no? Con todas las grandes
descubrimientos de la medicina, ¿no? Que tiene hoy día sobre la depresión, sobre la ansiedad, ¿no? Probablemente hubiera tenido más tiempo de vida, nuestro amigo Van Gogh, ¿ok? Eh, sí, Galileo Galilei también, ¿no? Wow, ¿no? Hay grandes, grandes obras, grandes artistas que deberíamos de ver, como Rembrandt, que jugaba con las luces. Wow, ¿qué tal público que tenemos hoy en día? Hoy día nos ha tocado un gran público. Genial. Entonces, el gran, digamos, el cuarto punto es tener un propósito, ¿sí? Y tener un propósito responde a la pregunta ¿para qué? ¿No? ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Para qué hago esto? Claramente, el ser humano no es necesario para el mundo, ¿no? Hoy, si se dan cuenta, no somos necesarios para el mundo. El mundo va a seguir, ¿no? El mundo va a seguir, claramente las aves están alegres hoy día, ¿no? Claramente las plantas se están más desarrollando, ¿no? Eh, Nosotros no somos necesarios para el mundo, entonces al menos tengamos un propósito para dejar a este mundo y es importante tener un propósito como también lo tenía Leonardo, ¿no? Nuestro gran Leonardo da Vinci, ¿no? Entonces, esas capacidades de una mentalidad digital, integrar diversos conocimientos y habilidades, experimentar para aprender, esa capacidad para adaptarse y tener un propósito, creo yo, ¿no? Que a través de esta historia y estas obras, que me quedo muy corto, ¿no? De la historia y la biografía y las obras de Da Vinci, nos pueden finalmente definir y nos pueden dar de alguna manera una ruta de lo que yo considero es una mentalidad digital, que es una mentalidad que hoy en día necesitamos, ¿no? Que hoy en día, sin duda alguna, eh, tenemos que comenzar a habilitar, ¿no? Tenemos que darnos cuenta que esta época nos trae muchos retos, ¿no? Y nuevos retos, ¿no? Y es interesante, ¿no? Todos los que estamos aquí en esta reunión, y muchos de sus amigos y compañeros, probablemente tengamos la suerte de vivir esta época, ¿no? Porque nos ha tocado la suerte de vivir una época de cambios. Ya vivimos en una época digital donde todo se digitalizaba, donde todo estaba transformándose, ¿no? Los peruanos hemos vivido épocas complejas, ¿no? Como el terrorismo de los años 80, los políticos, bueno, siempre nos han acompañado, ¿no? Como un elemento muy perjudicial en nuestra historia, pero encima nos ha tocado vivir o nos ha tocado nacer en este país tan rico, ¿no? Entonces, es la mente de un innovador, finalmente, ¿no? Es tener la mente de un innovador, ¿no? Para mí, Da Vinci, si podemos catalogarlo en una palabra moderna, ¿no? Porque vamos, que la palabra innovación es una palabra moderna, que no tiene más de 100 años, es una mentalidad Da Vinci, ¿no? Entonces, es un poco, chicos, el mensaje que les quería transmitir, ¿no? Claro, como Rembrandt que jugaba con las luces, sí, ciertamente, Rodrigo, ya lo habíamos comentado, era un poco el mensaje, un poco tratar de salir, digamos, de lo que podría ser una mentalidad digital como nos han un poco comentado, seguramente en otras exposiciones que han ido o han estado presentes, ¿no? Que todo es válido, por supuesto, hoy en día el conocimiento sí, nos puede hacer mucho bien, ¿no? Yo quería solamente recomendarles un libro, si quieren seguir la gran obra de Leonardo da Vinci, ¿no? Que es este libro de Isaacson, ¿no? De Walter Isaacson, de Leonardo da Vinci. Es un gran libro, yo lo tengo en mi biblioteca, de hecho lo tuve que estudiar un poco obligado también. Siempre he sido un seguidor de Leonardo da Vinci, es cierto, pero ahora me metí el año pasado mucho más a fondo por ese proyecto que les comenté al inicio, en el cual tuve la oportunidad de participar, ¿no? Y este libro fue mi libro de cabecera en esas épocas. No lo he terminado de leer, para ser sincero, porque es un libro bastante grande, pero es un libro que te permite descubrir, y un poco, gran parte de esta información que hemos visto nace justamente de haber leído de este libro. Así que eso es todo por mi lado, y quisiera más bien ahora abrir la conversación a través del chat para saber si tienen preguntas, consultas, agregar algún comentario. Este es el momento para poder hacerlo, por favor. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Quién se anima? Lo bueno es que casi todos los que están acá se han quedado, lo cual está súper bien, ¿no? A ver quién se anima por acá.
¿no? Jefferson dice, en algunos puestos veo que ponen como requisito tener un mindset digital. ¿Cómo lo entiendes eso? ¿Qué temas se podría estudiar o investigar para ello? Sí, tú puedes ser muy digital y no tener, o sea, tú puedes ser un millennial y no tener mindset digital, ¿no? Claramente, ¿no? Y, y yo lo pongo en esos cuatro elementos que acabamos de ver y repasar, ¿no? Es decir, para mí tener una mentalidad digital que es diferente a tener, a adoptar herramientas digitales, ¿no? Es justamente tener la capacidad de tener muchas habilidades, ¿no? Tener la capacidad para experimentar, aprender, y en ese experimentar y aprender a aceptar también, ¿no? Aceptar que podemos equivocarnos, ¿no? Aceptar que podemos equivocarnos y si ya no, o sea, es imposible no aceptar que nos hemos equivocado, ¿no? Como humanos, ¿no? Y lo vemos hoy en día, ¿no? Este producto del coronavirus es un error nuestro, ¿no? Entonces, el daño que le hemos hecho nosotros a nuestro planeta es obvio, ¿no? Entonces, ¿quién soy yo para no equivocarme, ¿no? Y eso es algo importante saber para una mentalidad digital. Aceptar el error y continuar, porque finalmente es parte del proceso, ¿no? La capacidad para adaptarse y tener un propósito. Para mí esa es tener la mentalidad digital. Ahora, pensando en las empresas, porque las empresas siempre te van a decir, ya, ¿qué cosa es mentalidad digital? Ok, abrirnos diferente a la diversidad, por ejemplo, ¿no? Abrirnos a la diversidad, ¿no? Capaz de liderar momentos de incertidumbre, ¿no? Y todo lo demás, creo yo, está ya dicho en estos cuatro elementos, ¿no? Eh, Analice, ¿qué recomiendas a las empresas en esta crisis? ¿Un cambio o una adaptación? Buena pregunta, Annalise, y de hecho, ayer teníamos esa exposición que fue bastante extensa. Yo creo que, en resumen, creo que tenemos que hacer dos cosas, ¿no? Todos tenemos un equipo, ¿no? Y si no tenemos un equipo, tengamos un equipo, ¿no? Hoy nuestro equipo, para algunos de nosotros, será uno mismo, ¿no? Pero tengamos la oportunidad de abrirnos y conversar con amigos, ¿no? Eh, Conversar con amigos que están en la misma situación que nosotros, conversar con amigos que trabajan en otros sectores, conversar con amigos que trabajan en un restaurante, que trabajan en un banco, que trabajan haciendo contabilidad, teniendo un restaurante, atendiendo el turismo, para escucharlos y pensar qué están haciendo ellos, ¿no? Tengamos nuestro pequeño directorio, ¿no? De alguna manera es la oportunidad para hacerlo. Conversemos con nuestra competencia, ¿no? Yo a inicio de la semana conversaba con un amigo que antes era mi ex socio, ¿no? Y conversábamos qué estábamos haciendo cada uno y cómo nos estaba yendo, ¿no? A pesar de que es mi competencia, lo estaba conversando porque es importante ahorita abrirnos ese conocimiento, ¿no? Entonces, creo que hay dos cosas, ¿no? Hay un momento para adaptarnos que es ahora, que es el corto plazo, ¿sí? Pero recuerden, y lo decía al inicio de este webinar, el tiempo cambió. Lo que antes era el corto plazo eran 3 meses, hoy el corto plazo es una semana. ¿Sí? Ya no podemos decir corto plazo a 3 meses, no. Ya el valor del tiempo y la duración del tiempo ya cambió. ¿Sí? Entonces pensemos en una semana. Adaptarnos en semanas. Reinventarnos en el mediano y largo plazo. ¿Sí? Denos el tiempo y el espacio para pensar en el adaptarnos y ocuparnos en el presente, porque hay que ocuparse del presente, no hay que preocuparnos, sino hay que ocuparnos del presente, y démonos un tiempo para reinventarnos, porque lo tenemos que hacer de todas maneras, ¿sí? Esas dos rutas de todas maneras tienen que hacerse, ¿no? Hay varias preguntas. ¿El gran cambio que estamos experimentando tendrá su correlato en todos los sectores? ¿Hay algunas actividades que cambiarán más que otras? ¿Cuáles crees que será? De hecho, todo lo que tenga que ver con comercialización para poder venderse por Internet, todo lo que pueda ser vendible por Internet va a cambiar. Definitivamente, eso es lo primero. Van a tener que haber sectores mucho más afectados, como es el turismo, como son los restaurantes, como son todo el tema de diversión, que van a tener que reinventarse. Pero justo escuchaba, y lo comentaba en la exposición de ayer, que voy a repetirlo otra vez porque mucha gente también me lo ha comentado que sería interesante volver a hacerla, es que lo decía un economista peruano, un ex profesor que tuve, la gran suerte de que sea mi profesor, Juan José Martans, lo decía ayer. Chicos, ¿el Perú está preparado para esta crisis? Definitivamente lo está, ¿no? Venimos con ser uno de los países con mejor ahorro de toda Latinoamérica, con una disciplina fiscal, que ustedes seguramente lo han escuchado
muy desarrollada, somos muy atractivos para los grandes bancos en el mundo, para las grandes financieras en el mundo. Es decir, si ahorita quiero prestarme plata, el Perú va a decir sí, y con buena cualificación, y con buenos intereses. El Perú, además, va a invertir muchísimo en estos años. Todos los países van a invertir mucho en este año para que la economía no se detenga. Va a haber un efecto rebote, clarísimo, un efecto rebote. Este año vamos a decrecer en promedio 3.5, ¿no? En promedio. Nadie sabe cuánto exactamente, pero en promedio 3.5, lo dicen todos, apoyo, macroconsul, etcétera. Pero el efecto rebote nos va a llegar al año 2021 con un porcentaje de crecimiento muy importante a nivel macroeconómico y todos vamos a crecer, ¿no? Se considera entre 3.5 y 4% que vamos a crecer. Entonces, definitivamente tenemos que adaptarnos y esperar, adaptarnos y reinventarnos porque va a haber un efecto rebote de todas maneras, ¿no? Víctor, ¿cuáles crees que tú son los principios para ser un líder digital? Creo que esta respuesta lo recibí en la mañana. Y creo que va más allá de lo digital, ¿no? En la mañana tuve una clase en la cual yo fui alumno, ¿no? Y la profesora preguntó, ¿no? Para ustedes, ¿qué es ser un líder? ¿No? Y todos decían un guía, es alguien capaz de dar lo mejor, ¿no? Pero creo que su definición de líder fue muy interesante, ¿no? Yo creo que uno de los principios del líder digital es estar al servicio de los demás. O sea, y creo que es eso, ¿no? Estar al servicio de los demás. Tener la capacidad de estar al servicio de la persona que es parte de tu equipo. Porque finalmente, sin ellos no eres nada, ¿no? ¿Qué respondías para hacer un equipo que tenga ese mindset digital? Yo tengo como que un pequeño esquema de algunas preguntas clásicas, ¿no? Primero que me cuenten, ¿no? ¿Cuáles han sido sus éxitos y cuáles han sido sus fracasos, ¿no? Esa es una pregunta básica, ¿no? ¿Y qué han aprendido de sus fracasos? Para mí eso es lo más básico que hay. Aquel que aprendió sus fracasos y sabe verbalizarlo y sabe racionalizarlo, es una persona que tiene mindset digital, sí o sí. Porque aquel que ha reconocido ese error es alguien que tiene muchos más caminos y muchas más capacidades y mucho más puertas para poder desarrollarse, ¿no? Después del COVID, Ronnie desde Trujillo me dice, después del COVID desee las relaciones sociales cambiarán. Como sabes, mi trabajo se basa en la cercanía con las personas casi todo el tiempo. ¿Cómo tener un nuevo plan de acción en base a la mentalidad digital en un mundo rural amplio en el Perú? Nos recordemos, como bien dice Ronnie, que el 80% de la población peruana vive en las zonas urbanas, ¿no? Pero hay un claro 20%, que es bastantes peruanos, ¿no? De 33 millones, ¿no? Que somos en el Perú ya, un 20% es, ¿cuánto? Es 10 millones, más o menos. ¿Ah? 7 millones, mi esposa aquí siempre atendiendo, ayudándome. 7 millones, ¿no? Ella trabaja en un banco, por eso sabe hacer sus cálculos. 7 millones de peruanos que no viven, pues, en la zona urbana. Entonces, la pregunta de Ronnie es totalmente válida. Hicimos una investigación hace un año y medio, más o menos, donde teníamos que la premisa, en agricultores, donde teníamos la premisa de que ellos no eran digitales. Y nos dimos con ese gran hallazgo que de todos esos agricultores que nosotros hicimos una encuesta, un estudio, el 90% utilizaba WhatsApp en su día a día y lo utilizaba además como elemento de trabajo. Entonces, no podemos decir, digamos que no necesariamente el peruano en la zona rural no es digital. Entiendo, Ronnie, que tu pregunta va más encaminado a que una relación, porque entiendo que tú gestionas muchas relaciones con comunidades, implica, digamos, tener y estar mejor en cara a cara, ¿no? Pero yo creo que el mundo va a cambiar y de alguna manera también este gran grupo de peruanos también va a tener que adaptarse y tú también vas a tener que adaptarse a esta situación, ¿no? Ahora se da mucho la era del blended, ¿no? Tanto presencial como digital. Y creo que eso es una respuesta para tu pregunta. Wilton, que además sabemos por todas sus preguntas que le gusta mucho la historia, ¿no? ¿Qué técnicas podríamos utilizar para hacer despertar nuestra creatividad cuando éramos niños? Esa respuesta la tiene mi hermano, que es educador y está enfocado en la educación con niños chuki, ¿no? Es decir, con niños difíciles, ¿no?
Yo sinceramente no tengo agradezco tu pregunta porque, agradezco que me la preguntes a mí, ¿no? No esperaría que me preguntes a mí esa pregunta, no tengo una respuesta, pero creo que Ronnie de alguna manera lo dijo, ¿no? Nunca olvidarnos de hacernos la pregunta, ese por qué, ¿no? ¿Y por qué papá? ¿Por qué mamá? ¿No? Dejarnos de hacernos no dejarnos hacernos preguntas. Pero yo creo que Verne, este nombre que el cual nace la empresa que nosotros tenemos con 3 socios, ¿no? Eh, nace justamente de la historia que yo tuve y que de alguna manera vendí a mis socios, ¿no? Ustedes recuerdan que en la época de la crisis de los años 80 hubieron muchos apagones, ¿sí? Y cuando uno quería ver televisión, no podía ver televisión porque había muchos apagones, ¿no? ¿Y qué sucedía cuando había muchos apagones? No había televisión, ¿sí? Y entonces, recuerdo muy bien, y me emociona mucho esta parte, recuerdo muy bien que lo único que nos tocaba hacer era prender el mechero, la vela, y leer a Julio Verne, ¿no? Y mi hermano mayor nos leía a Julio Verne, ¿no? Entonces, nos abrió un mundo de oportunidades, porque a través de los diferentes personajes de Julio Verne descubrimos el mundo nosotros, ¿no? Creo que no dejar de ser niños es no dejar de leer, ¿no? Creo que leer nos abre nuevos caminos, ¿no? Alguien decía, leer nos da una imaginación, y no es como la televisión o Netflix, ¿no? Que la imaginación nos las ponen, ¿no? Nosotros al momento de leer creamos nuestra imaginación y no necesariamente nos ponen la imaginación a nosotros, ¿no? Ana nos dice, en tu opinión, ¿cómo será el nuevo consumidor para la era post-COVID-19? Pucha, Ana, te digo una cosa, primero va a ser muy duro, ¿no? ¿Cómo va a ser el consumidor? Muy duro, no va a querer gastar, ¿no? No va a querer gastar porque definitivamente muchos de nosotros nos vamos a ver afectados en nuestros ahorros porque gran parte de la población no está trabajando ahorita mismo, ¿no? Y está viviendo sus ahorros. Entonces vamos a ver a un consumidor muchísimo más exigente, ¿no? Para no decir tacaño, mucho más exigente. Va a haber un efecto rebote sin duda alguna, pero va a ser mucho más exigente, por eso tenemos que prepararnos para ese momento, ¿no? Característica mucho más exigente, mucho más el hecho de personalización, mucho más que le traigan las cosas a su casa, ¿no? Ya estaba creciendo mucho todo el tema de esa necesidad de que todo te lleven a tu casa, ¿no? Que es la conveniencia, por eso los tambos tenían un gran crecimiento, porque ya no tenías que irte al supermercado, sino te ibas al tambo y ya estaba, ¿no? Por eso las bodegas en el Perú nunca han dejado de estar, ¿no? Vanessa nos dice, tener una mente digital implica tener una mentalidad científica, observar, experimentar, analizar, concluir y aportar. Entonces, no muchos pueden tener una mentalidad digital en un país donde no se da una educación orientada a la investigación. Es cierto, Vanessa, no todos podemos desarrollar esa capacidad. Y es cierto que nosotros, en comparación de Chile, por ejemplo, Chile invierte el 3% de su PBI en investigación y desarrollo, ¿no? Nosotros invertimos solo el 0,7%. Por eso, siempre en este estudio que saca el Banco Mundial, si no me equivoco, sí, el Banco Mundial, sobre competitividad, siempre en la variable innovación estamos abajo, ¿no? Porque siempre en innovación y tecnología nos ponemos abajo. Pero hay que ser optimistas y parte de nosotros somos ese cambio, ¿no? En el cual invitemos a nuestros hijos, a nuestros compañeros, a nuestros amigos, de que es un momento también para que ellos refresquen esta actitud de investigar y construir una mentalidad Da Vinci, ¿no? Como hemos aprendido. La optimización del tiempo también es evaluada por la calidad de herramientas y pensamiento crítico que afrontemos. Sin duda alguna, Eddie, ¿no? Calidad más cantidad hoy en día, ¿no? Está bien correr y ser veloces y ser ágiles, ¿no? Estamos en la época en que todos queremos ser ágiles. Pero si todos somos ágiles, ¿cómo somos diferentes, no? O sea, no en agilidad, ¿no? Ganamos, ¿no? Es como en un partido de fútbol, ¿no? ¿Cómo se definen los grandes partidos de fútbol? Los grandes partidos de fútbol, si ustedes ven todas las grandes finales o los grandes partidos, se define por el jugador diferente que es capaz de parar la pelota y hacer la jugada diferente, desequilibrar, él meter el gol o dar el pase de gol y dejar solo a su compañero, ¿cierto?
por eso muchas veces se define un partido, ¿no? Y este partido que estamos jugando también nos obliga a pararnos, ver el territorio, tener esa perspectiva, como lo hemos dicho, y a partir de ahí, digamos, salir a la cancha, ¿no? ¿Tú crees que esas capacidades pueden ser desarrolladas por cualquier persona? Aspectos como por la personalidad, carácter, habilidades blandas influyen, por supuesto. Cristian, te cuento un tema personal. Yo estoy pasando por una etapa de psicología, ¿no? Porque tengo muchos pensamientos que se le llama registros, ¿cómo lo llama mi psicóloga, que es una excelente psicóloga? Registros muy parametrados o muy estructurados, muy definidos, ¿no? Y yo sinceramente pensé que no podía cambiar y estoy cambiando. ¿Ya? Entonces, siendo yo una persona de 38 años, ya casi en la base 40, siempre hay una predisposición al cambio, lógicamente, ¿no? Yo te digo que sí, que creo que muchas personas pueden tener la capacidad, todos tenemos la capacidad para desarrollarnos, solo que no nos hemos creído o no hemos compartido nuestras experiencias con los verdaderos profesionales, que no son los coaches, que no son los futuristas, ¿no? Son los psicólogos, ¿no? No tengamos miedo de ir al psicólogo, ¿no? Son nuestros amigos, ¿no? No necesariamente tenemos que esperar a estar locos, ¿no? Siempre hay ese sesgo. Conversemos con ellos, creo que ellos son siempre la carrera del futuro, ¿no? Carmen Loli, muchas gracias, Carmen, por estar acá. En tu faceta de marquetero, ¿qué lectura tienes de los que están colgando las familias en las redes? ¿Qué nuevos productos se pueden generar después de la cuarentena? Es una buena pregunta, Carmen. Yo, sinceramente, no soy de recomendar libros de marketing, ¿ya? Te lo digo muy honestamente, leo muy pocos libros de marketing, más leo libros de comportamiento del consumidor, ¿sí? Y les puedo, en todo caso, hacer una lista de libros cuando comparte esta presentación, que lo voy a presentar, lo voy a compartir en mi LinkedIn, y puedo agregar una lista de libros que podría yo recomendar. Tengo una muy mala memoria para los libros, los autores, películas, nombres, así que ahorita, si me dices, se me ocurren algunos, pero me gustaría mejor ir a mi biblioteca, tomarle foto o hacer una lista por internet y recomendarlos. ¿No? ¿Qué nuevos productos se pueden ver? Todos los productos que tengan que ver con la conveniencia, es decir, con la cercanía, con que acerquen a la gente a no tener que trasladarse, de todas maneras van a un éxito, un boom, todo lo que sea delivery va a ser un boom, todo lo que sea vendido por internet va a ser un boom, de todas maneras, ¿no? Todo lo que sea el manejo de la ansiedad, el manejo de la incertidumbre va a ser un boom, por eso nosotros en Verne estamos creando un producto para la gestión de la incertidumbre, ¿no? Todo eso para mí son productos que sí o sí se van a vender y se van a vender muy bien. Álvaro Vendrell de Estados Unidos vía Facebook Live. ¿Qué rol cumple el uso de data para desarrollar una mentalidad digital? Es una buena pregunta, Álvaro. De hecho, yo te respondería, creo yo como respondería a Da Vinci, no quiero ser, no quiero tener ese atrevimiento, ¿no? Pero Da Vinci tenía mucha data, bastante data, ¿cierto? Él fue capaz de organizar, ¿no? Lo bueno, que nosotros podemos ahorrar ese tiempo, porque como tú bien sabes, Álvaro, y ya lo haces en el Green Power, y ahora en Enel, ¿no? Por allá en Estados Unidos, que espero que estés bien, amigo, además. De hecho, ahora los nuevos sistemas, ¿no? Nos permiten a nosotros poder detectar ciertos comportamientos históricos, ciertas rutas, ciertos insights, ¿no? Para finalmente, a través de ese conocimiento, desarrollar hallazgos que nos permitan descubrir, ¿no? Sabemos que mucha información. ¿Cuántos años tiene Google? Ya Google no es una empresa nueva, ¿no? Google es el líder mundial y la marca más valorada desde el año 2015, ¿no? Hace 5 años. Google tiene casi 15 años ya también, ¿no? Ellos tienen toda la información prácticamente de nosotros, ¿no? Entonces, creo que una mentalidad digital a partir de la data tiene que ver con la palabra descubrimiento, ¿no? La capacidad que nosotros tenemos para descubrir en esa gran cantidad de data, descubrir, y tú, como bien sabes, probar, ver, aprender, ¿no? ¿Cuál es el freno número 1 para poder hacer una transformación digital en el Perú? Creo que la mentalidad, ¿no? O sea, si no quieres cambiar, no vas a cambiar, así es sencillo, ¿no? Un coach con el que tuvimos ayer una reunión, un call, un francés, ¿no? Que tuvimos con Julio, justo uno de mis socios en Verne, ¿no?
que seguro se va también a animar a hacer una exposición pronto. Julio nos decía este coach, nos decía, Víctor, tú vas a encontrar ahorita mismo dos tipos de personalidades, entre todas las personalidades, ¿no? Aquel que va a querer cambiar y aquel que no va a querer cambiar. Del que no va a querer cambiar tienes que darte cuenta de una cosa. Él se va a ver visto obligado a cambiar porque no le queda otra. Entonces tienes que preguntarle tú, o tienes que detectar qué está dispuesto a cambiar. Y a partir de encontrar qué está dispuesto a cambiar, qué sí está dispuesto a cambiar, porque la obligación y la exigencia le obliga a cambiar, a partir de eso comienza a conectar con él, ¿no? Es un buen tip, creo yo, para los negocios, ¿no? ¿Con qué producto o campaña querías para que la gente no salga de su casa? Yo creo que Carmen, y tú eres comunicadora, ¿no? Y has estado además detrás de entidades del Estado. El peruano es bien difícil que cumpla las órdenes, ¿no? Bien complicado, ¿no? Yo creo que la próxima semana, porque la gran cantidad de muertos y fallecidos van a comenzar a tocarnos a nosotros cada vez más cerca, ¿no? Antes decíamos, tenemos un amigo de un amigo que ha fallecido. No, ahora ya no va a haber eso, ¿no? La siguiente semana vamos a ver a personas más cercanas falleciendo. Yo creo que eso, el miedo creo que mueve a la gente, es complicado, y creo que la siguiente semana vamos a ver cómo ese miedo va a terminar afectando a la gente. ¿Cómo hacerlo proactivamente? Es una gran tarea, Carmen, realmente para los comunicadores, y creo que hay muchas ideas que podrían venirme a la mente, y podemos compartir muchas ideas, no se me ocurre realmente cómo de manera positiva podemos hacerlo, ¿no? Creo que Pizcarra están cumpliendo un gran rol para hacerlo, y creo que podría ponerse un poquito más duro. ¿Crees tú que el tiempo de crisis que estamos pasando es la oportunidad de oro para invertir en marketing digital? Sin duda alguna, Walter, hace un rato estaba escuchando la exposición de nuestros amigos de Digital Break, que además recomiendo seguir porque tienen webinars muy interesantes, y justo uno de los directores de la Cámara de Comercio de Lima demostraba con números de las últimas 2 semanas que el e-commerce en el Perú en las últimas 2 semanas ha vendido más que nunca. Entonces, sin duda alguna, hoy en día es la oportunidad de oro para todos los marketeros digitales que seguramente estamos todos cansados porque estamos trabajando un montón. Y bueno, chicos, tenemos un montón de preguntas. Voy a tratar de responder algunas porque ya somos nada más de las 9:30, nos hemos excedido y seguimos los mismos 22. ¿Nos podrías recomendar páginas, libros? Les voy a recomendar, les prometo hacer una lista. Hay sectores educativos que serán difíciles de manejar. Soy docente de estudiantes de gastronomía, no soy chef, y trato de buscar herramientas divertidas para enseñar y evaluar marketing, finanzas, proyectos. Una herramienta como Kahoot, por ejemplo. Genial, y es otra herramienta que también Rodrigo. Tengo un post que en 2 semanas voy a publicar de un montón de herramientas para facilitar para profesores, porque también estoy en esa misma incógnita, no soy docente también yo, y justamente terminé hace unos meses una especialización en innovación en educación, muy cortita, pero con muchas herramientas, sí que voy a compartir en un post. Negocios como ópticas y ontológicos, ¿cómo pueden hacer innovaciones pasadas a esta coyuntura? Todos ahorita mismo estamos complicados, ¿no? Pero yo creo que igual que los restaurantes van a haber respuestas, ¿no? De alguna manera, todas las personas ahorita mismo están sufriendo porque no pueden ir a un peluquero, no pueden ir a un odontólogo, no pueden ir a una óptica, van a tener que espaciar la forma en cómo atienden a la gente, pero creo que va a haber negocios en ellos de todas maneras, ¿no? En tu opinión, ¿qué empresas se deberían constituir para crecer después de COVID? Es una pregunta del millón. Leslie, ya lo dije de alguna manera, ¿no? Todo lo que tenga que ver con conveniencia, con delivery, todo lo que tenga que ver con gestión de la ansiedad, gestión de todo lo que tenga que ver con estos nuevos comportamientos que estamos teniendo a partir de la crisis, ¿no? La gente va a comenzar a ir al psicólogo mucho más, ¿no? Y bueno, ¿qué pasará con los malls? Nos pregunta Minosca, ¿qué pasará con los malls? Creo que en realidad van a tener muchos problemas, en el sentido que van a tener que reinventarse. Muchos de ellos van a tener que adaptar el canal digital, como lo están haciendo, estoy seguro, en este momento. Van a comenzar, vamos a ver el boom de los e-commerce, ¿no? Sin duda alguna. Si teníamos miedo a comprar, ahora pues más nos da miedo a salir, ¿no? Entonces ese cambio de comportamiento es lógico, ¿no? Y para terminar, chicos, con la pregunta de Jefferson,
del sector de banca, telco y relacionadas a TI, ¿qué empresas están más avanzadas en el tema digital? Ah, ya, además del sector de banca, telco y relacionadas a TI, ¿qué empresas están más avanzadas en el tema digital? Educación. Sin duda alguna, educación invierte muchísimo desde hace mucho tiempo en el tema digital, pero hay que distinguir que es muy diferente digitalizar el aula, es decir, pasar de un aula a un webinar es muy diferente a crear una experiencia digital. Es muy diferente, ¿no? Porque yo puedo ahorita mismo exponer webinar, preguntas, pero hay muchas herramientas que te pueden ayudar a mejorar la experiencia dentro del aula. Creo que todo el tema de educación nos tiene muchos aprendizajes para poner finalmente considerarlos para nuestros negocios, nuestros emprendimientos y nosotros como profesional. ¿Ok? Les quiero agradecer, chicos, por quedarse hasta las 9:35 de la noche. Para mí ha sido un gusto, sobre todo, conversar de estos temas tan interesantes, conversar de historia. Son pocas personas con las que se puede conversar de historia. Sin embargo, creo que Leonardo da Vinci, que ha sido de alguna manera el pretexto para aprender acerca de lo que considero yo y mi propuesta de mentalidad digital, nos ha unido hoy día, así que les agradezco. Muchas gracias a todos, gracias a todos los que han podido participar. De hecho, lo que pueden hacerme para poderme encontrar, me pueden agregar, perdón, a las redes sociales. Yo estoy como Víctor Lozano en Twitter, estoy como Víctor Lozano Urbano, ¿no? En LinkedIn, y como Víctor Lozano Urbano también en Facebook. Agréguenme ahí sin ningún problema. Yo voy a compartir estas exposiciones. Estamos armando más exposiciones en Verne. De hecho, la siguiente semana tenemos una exposición sobre gestión de la innovación a cargo de Giancarlo Falconi, que es nuestro socio también en Verne. Él, con su gran experiencia que tiene liderando y haciendo coaching a diferentes startups, va a compartir sus experiencias con startups exitosas aquí en el Perú. Además, ha estado a cargo de, y ha sido director de Guaira, ¿no? Esta incubadora de Telefónica. También seguramente tendremos a Julio Tallado en las próximas semanas también. También, aprovechando que Álvaro Vendrell nos está escuchando, también seguramente tendremos la exposición de Álvaro, y lo estamos conversando por ahí. Él está trabajando actualmente como digital manager en una empresa, Enel Green Power, que es una empresa líder a nivel mundial de todo lo que tiene que ver con la energía. Seguramente nos querrá contar cómo se está transformando un sector tan importante en el mundo como es la energía, y que además ha marcado siempre que se transformó la energía, se transformó el mundo, así que ahora mismo se está transformando, así que seguramente se animará a contarnos eso. Y todos aquellos que también se animen a querer, porque veo que hay grandes profesionales, a querer compartir algún conocimiento, nosotros estamos totalmente abiertos y vamos a seguir con esa serie de webinars en el futuro. Así que les agradezco por su tiempo, me despido, muchas gracias a todos por su participación y nos vemos a la próxima. Gracias. Chau, chau.